Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer, día 11 de nuestro Adviento. Si me sigues por Instagram, sabes que estamos haciendo un proyecto para cada día de Adviento esta Navidad. Y hoy nos toca engalanarnos a nosotras. Así que he pensado hacer este collar que he llamado Collar Victoria. Tiene un estilo así antiguo. Y para ello vas a necesitar hilos de este tipo que yo les llamo hilos joya, porque son súper finitos. Es importante que sea un hilo máximo 3 milímetros. Yo voy a trabajar con una aguja de 3 milímetros. Este es de Katia Gatsby. Este es en color champán y este es en color cobre, pero es el mismo tipo de hilo. Pues nada, en plata, en oro, en cobre, como más te guste, pero este tipo de hilos finitos, como te digo, máximo 3 milímetros. Y luego pues vas a necesitar piedrecitas para engarzar, lo que más te guste, una perla, un cristal, un camafeo, lo que tengas un poquito, o esta es Didi, esta le encantan, es poner a Valorios y venir ella. Hola Didi. Bueno, la conoces, si me sigues por Instagram la conocerás. Bueno, pues eso, necesitarás un hilo, yo este es Katia Gatsby, máximo para aguja de 3 milímetros, porque el patrón está pensado para este tipo de hilos, máximo 3 milímetros, y empezamos haciendo 50 cadenas. Aquí ya tengo mis 50 cadenas, entonces una vez llegues a tener 50 cadenitas, como te digo, es para hilos de 3 milímetros. Vas a hacer 4 cadenitas más. 1, 2, 3 y 4 cadenitas más. Y te vas a ir a la primera cadenita de esas 50, que es esta de aquí, y vas a hacer un punto raso. Así. Estas 4 cadenitas de aquí son las que nos servirán después para poner la cinta negra que va atada al cuello. A partir de aquí, en el mismo punto en el que has hecho el punto raso, vas a hacer 50 puntos medios altos. Así, cojo hilo, me voy al siguiente punto, punto medio alto. Cojo hilo y en cada uno de los puntos, después de haber hecho este buclecito de 4 cadenas aquí, vas a hacer 50 puntos medios altos. De esta manera lo único que he hecho es 50 puntos medios altos. Los hilos con destello cuesta un poquito que se vean en cámara y más así tan finitos, pero bueno, son 50 puntos medios altos los que tienes que tener y es importante que los cuentes porque sí que debemos tener ese número de puntos. Cuando llegamos al final vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado, 4 cadenitas, 1, 2, 3 y 4 cadenitas, y nos vamos a ir aquí al primer punto pero por el otro lado, cogiendo bien ahí, que no se nos abra el nudo, y vamos a hacer un punto deslizado. De esta forma ya tenemos los dos buclecitos donde luego pondremos la cinta para unir el collar. Ahora vamos a trabajar por el otro lado. Hemos venido por aquí, hemos hecho las cadenas y vamos a trabajar por el lado de debajo, por donde empezamos. Aquí, entonces ahora en las 10 primeras cadenas que nos vienen, entramos y vamos a hacer 10 puntos bajos, mientras ya escondemos la cola de hilo. 1, hay que contar un poco en este patrón para que hacerlo bien. 10 puntos bajos. 1, 2, 3. 4. 5. Y 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 10 puntos medios altos. Cogemos hilo y en los 10 siguientes puntos hacemos punto medio alto. 1, 2, 3, 10 puntos medios altos. Los 10 siguientes los vamos a hacer en punto alto. Cogemos hilo y vamos a hacer 10 puntos altos. 1, cojo hilo, 2, y así hasta tener 10 puntos altos. Hemos hecho 10 puntos bajos, 10 puntos medios altos, 10 puntos altos. Volvemos a hacer 10 puntos medios altos. Medio alto. 10. 1, 2, 3. Así nos debe estar quedando. Y ahora en los últimos 10 puntos vamos a hacer 10 puntos bajos, igual que empezamos. 1, 2, hasta tener los últimos 10 puntos trabajados en punto bajo. Bien, pues así es como trabajamos la segunda fila. Fíjate que aquí debemos dejar este agujerito de aquí y el que hicimos aquí libre para luego poder colocar la cinta que agarra
o que sujeta el collar, ¿vale? Entonces, para continuar, vamos a levantar una cadena, vamos a girar nuestra labor. Vamos a tomar hilo y en el primer punto de nuestros 50 puntos que tenemos a lo largo del collar, vamos a hacer un punto alto, punto alto. Ahora tomamos hilo y saltamos un punto en la base y en el siguiente hacemos otro punto alto. Uno, saltamos un punto y en el siguiente otro punto alto. Ahora cogemos hilo y vamos a envolver este punto alto en punto abalorio, que se hace de esta forma. Es como si hicieras un punto puff, pero rodeando ese punto alto que hemos hecho ahí. De esta manera. Cogemos el hilo, pasamos por todas. Ajustamos con una cadena. Vamos a volverlo a repetir. Cogemos hilo. Saltamos un punto en la base. En el siguiente, un punto alto. Un punto alto. Cogemos hilo. En el alrededor de la vareta del punto alto, rodeamos de esta forma 2, 3, haciendo un punto abalorio. Pasamos por todas, ajustamos, repetimos, cogemos hilo, saltamos un punto en la base, ves que este está cogido, el siguiente lo saltamos, en el siguiente, un punto alto. Cojo hilo y rodeo, 1, 2, 3. Paso por todos, ajusto con una cadena, salto un punto en la base y así hago todo el contorno del collar. Así nos debe quedar todo el contorno del collar, que luego va así de esta manera. Y cuando llegamos al final hacemos nuestro último punto abalorio, saltamos el último punto y en el último punto de nuestros 50 hacemos un punto alto, último de esta fila de abalorios. ¿Vale? Por aquí va viéndose un poquito cómo va quedando ya el collar. Para continuar, vamos a levantar una cadena, giramos nuestra labor. Vamos a hacer en el primer punto que tenemos, en el primer punto alto, fíjate que entro directamente, no levanto 3 cadenas, sino que levanto una cadena y directamente en el primer punto alto hago un punto alto. Hacemos un punto alto pues directamente sobre el primer punto alto, hacemos una cadena de separación y nos vamos al espacio de la cadena y ahí hacemos un punto alto. Nuevamente una cadena, saltamos el punto abalorio y nos vamos directamente al espacio que queda entre punto abalorio y punto abalorio. Cadena, en este espacio nuevamente otro punto alto, cadena, punto alto. Y así vamos a hacer toda la fila, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Cuando llegamos al final hacemos igual, cadena y aquí en el último punto un punto alto. Esto ya nos va quedando así. Vamos a levantar una cadena, giramos la labor y vamos a hacer un punto medio alto. En el espacio 2. En el punto alto 3 puntos medios altos. En el espacio 4. Encima del punto alto 5. 6. 7. ¿Ves cómo estoy haciendo? Una en el centro, 8. Y otra encima del punto alto, 9. Y así hasta que tenga 10 puntos medios altos. Ahora vamos a hacer lo mismo pero en punto alto. 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora vamos a hacer punto alto doble. Cogemos lazada doble y atención, hacemos un punto
alto doble, 1, en el espacio, 2, en la vareta, 3, en el espacio, 4, en la vareta, 5, y en este quinto punto de nuestros puntos altos dobles hacemos un punto alto doble, una cadena, volvemos a hacer punto doble y en el mismo punto hacemos otro punto alto doble. Ahora hacemos 5 hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora, igual que hicimos en el inicio, vamos a hacer 10 puntos medios altos, siempre como ves clavo una en la vareta y el otro en el espacio. Voy a hacer 10 puntos medios altos y acabaré haciendo 10 puntos bajos igual que empecé. Una vez realizado este pico central, en el que hemos hecho un pequeño aumento de V, vamos a ir hacia el otro lado haciendo lo mismo que hicimos en el principio, es decir, 10 puntos altos. Como ves, siempre voy clavando uno en la vareta, otro en el espacio. 1, 2, 3, 4, 10 puntos altos intercalados. Y una vez hechos los 10 puntos altos, acabaremos haciendo 10 puntos medios altos de igual manera, uno encima de la vareta, un punto medio alto, otro en el espacio, 2, 3, hasta tener nuestros últimos 10 puntos medios altos. Seguramente aquí te va a faltar un punto o te puede faltar un punto a la hora de realizarlo, dado que aquí hemos hecho cadena, simplemente lo añades. En este patrón hay que ir contando bien los puntos, ¿vale? Yo he contado mis puntos y aquí ahora mismo tengo mis 10 puntos medios altos. Pero como son trabajos en hilos muy finos y demás, tampoco te preocupes si te falta un punto. Aquí lo importante es que el centro sí que nos quede bien colocado, pero el resto pues tampoco es demasiado importante. Entonces ahora vamos a levantar una cadena y cerciorándonos de tener los 10 puntos medios altos, 10 puntos altos, los 10 puntos altos dobles, que este de aquí hemos hecho un aumento para el centro, por donde luego colocaremos el brillantito. Vamos a hacer ya nuestra última vuelta. Vamos a coger hilo, última fila, vamos a levantar una cadena. En el primer punto vamos a hacer un punto medio alto y los siguientes los vamos a tomar por detrás. Mira que vengo por detrás de mi punto medio alto, paso hacia el otro lado, cojo el hilo y hago punto medio alto. Este sería mi primer punto medio alto, 2, 3, 4, mira que vengo por detrás del punto, lo paso, 5, 6, hasta que tenga los 10 puntos medios altos. Aquí tengo mis 10 puntos medios altos, que al tomarlos de esta forma te debe quedar esta trencita aquí. Ahora nos tocarían los 10 puntos altos, igual, cojo hilo, vengo por detrás y hago 10 puntos altos a relieve por detrás. 1, 2, 3, 4, 5, por detrás, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ya me voy a encontrar con los puntos altos dobles. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero un punto alto doble. Lazada doble, vengo por detrás y hago mis 10 puntos altos dobles. Pero en este caso me voy a encontrar ahora con el piquito que hice, verás. 1, 2, punto alto doble, ¿eh? Cojo lazada doble, vengo por detrás, 3, 4, y aquí
¿Recuerdas que hicimos un aumento de V? Nos vamos a encontrar con ese aumento de V. ¿Qué vamos a hacer? Una vez llegamos a la V, que te acuerdas que hicimos un punto alto doble cadena, punto alto doble, vamos a coger lazada doble y este punto alto doble lo vamos a coger ahora por delante. En la V hacemos un punto alto a relieve por delante, ¿sí? Ahora aquí en el centro vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos altos dobles, que nos van a servir después para colocar la pieza central decorativa. Cogemos lazada doble y esta V de aquí que hicimos la volvemos a coger por delante para que nos forme como el lagrimal o el engarce donde luego va nuestra piedra. Y ahora ya seguimos nuevamente por detrás haciendo lo mismo que hicimos en el inicio del collar. Es decir, los puntos altos dobles los tomamos en lazada doble por detrás, en este caso serían los 5, 2, luego nos encontraríamos con los puntos altos, pues cogeríamos lazada y por detrás haríamos 10 puntos altos a relieve por detrás, 10 puntos altos a relieve por detrás, y ya nos encontraríamos con los puntos medios, cogeríamos hilo, iríamos al primer punto medio y haríamos punto medio alto a relieve por detrás. Cojo hilo, voy a mi punto medio alto, cojo hilo, lo traigo, tengo 3, paso por los 3. Es lo mismo que hicimos al principio de esta última vuelta de nuestro collar y de esta forma acabamos ya nuestro collar, haciendo nuestros 10 últimos puntos medios altos a relieve por detrás. Nuestro último punto lo hacemos en punto medio alto normal, igual que empezamos, y ya podríamos cortar y esconder hilos. Ahora te quedará coser en el centro pues una piedrecita que te guste. Quizá a veces tenemos pendientes que se nos han roto y nos ha quedado una pieza por ahí colgando. Yo nunca los tiro, siempre los guardo porque los podemos aprovechar para hacer, por ejemplo, pues collares o algún otro detalle. En este caso es una piedra de ónice y cristal antigua, pero bueno, lo que tengas por casa o lo que encuentres que te guste. Un camafeo, colocarle la cinta negra en el alrededor. Este es un ónice de color negro para que lo puedas atar bien al cuello y listo, ya tendrías tu collar Victoria para sentirnos, pues eso, unas victorianas guapas esta Navidad. Espero que te haya gustado el tutorial, gracias por estar nuevamente conmigo, hasta pronto.